Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? En cambio tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Palabra del Señor. El Evangelio nos dice claramente ante el problema del ayuno, cuando aquellos discípulos de Juan y los fariseos se acercan a Jesús y hacían aquello que era una gran devoción, pero libre, no era obligatoria ni mucho menos. La hacían por su cuenta, el ayuno de los 2 días. Un poco como el ayuno que hacen muchos que siguen el ayuno de Medjugorje, pues una cosa parecida. Pues hacían 2 días de ayuno a la semana. ¿Era obligación legal? No, era simplemente una devoción. Pero pasa muchas veces que cuando se siguen ciertas devociones y hay gente que es muy devocional, no toda ni mucho menos, pero mucha gente sí, entonces cree que o todos hacen esas devociones que ellos piensan porque creen que son buenas, o ya son mala gente los que no las hacen. Y eso es un riesgo y un peligro. Lo que es obligatorio, que son los mandamientos de Dios, lo que son las obras de caridad, eso está muy bien para todos. Pero lo que es devoción particular está muy bien para aquellos que la hagan. Pero no podemos criticar ni condenar a aquellos que no lo hagan. Y entonces Jesús responde claramente, bueno, en el fondo es un ataque a Jesús, como diciendo: mira nosotros qué buenos que somos, ayunamos 2 veces a la semana. ¿Y tus discípulos no ayunan? Claro que ayunaban cuando mandaba la ley de ayunar, pero no ayunaban los 2 días a la semana. Entonces es diciendo: mira qué malos son los discípulos, qué malo es Jesús, que no les enseña bien, que no es un buen maestro, que no es un buen rabino. Era una forma de desprecio público contra Jesús. Y Jesús responde de esta forma extraña: pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días que le arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Y aunque aquí se refiere especialmente a la pasión y muerte de nuestro Señor, y allí es cuando viene ese ayuno, ese momento en que los apóstoles quedan anonadados totalmente, no saben qué hacer, se han quedado sin el Maestro. Es un ayuno total, pero para nosotros también tiene validez. Este ayuno viene cuando el Maestro ya no está físicamente. Habrán momentos de ayuno. La Iglesia nos da solo 2 días al año, miseria y compañía. De hecho, en este sentido, la Iglesia oriental se quejó ante la Santa Sede como diciendo: oye, lo hacéis tan fácil, que no le dais ninguna importancia al ayuno, y toda la tradición de la Iglesia da importancia al ayuno, y nosotros tal vez demasiado poca. Los antiguos daban, y la Iglesia clásica daba importancia al ayuno, porque era una forma de conversión, pero siempre que se hiciese bien. Por eso la primera lectura de hoy habla de este ayuno. Muchos que tenían esos días de ayuno, pocos, pero también tenían, en el Antiguo Testamento ayunaban, pero ayunaban sin espíritu de ayuno. ¿Qué quiere decir? Simplemente para seguir la ley. La norma dice que hay que ayunar, pues ayuno. Pero lo importante, o sea, lo que es cumplir los mandamientos de Dios, no. Ser caritativo, menos. El tratar bien a los demás, todavía menos. Simplemente yo hago mis negocios, me aprovecho de todos, solo me importa yo, pero hago el ayuno. Entonces me doy cuenta de que Dios no me responde. Y es que lo que quieren es como una compra a Dios no se le compra. Y menos solo con actos de estos. Si queréis comprar a Dios, entre comillas, ese comprar. Cambiad de vida.
vivid según Él quiere, seguid los mandamientos de Dios, buscad realmente las obras de caridad y el bien hacia los demás. Entonces sí, os compráis a Dios en el buen sentido, porque no se le compra a Dios. Pero en ese sentido de decir, estás haciendo lo que Él quiere, claro, que Él estará por ti. Pero no como una compra-venta, no como una compra y venta de favores, nada de eso. El gran problema de este mundo es ese también, y eso continúa hoy. ¿Cuántos cristianos se dicen cristianos, siguen mínimamente estas normas de la Iglesia, pero después en su vida, en la relación con los demás, en sus negocios, allí Dios no entra? Allí la reconciliación familiar no entra, allí el reposo del domingo no entra, allí no entra nada que sea de cara al bien del prójimo en muchos casos. Es el negocio. Y en ese sentido volvemos al Antiguo Testamento en tantas personas. Si no cambia tu vida, si no eres justo con los demás, si no haces el bien, ¿de qué sirven todos los sacrificios que uno pueda hacer? ¿De qué sirven ayunos, abstinencias, como hoy toca, si uno no cambia de vida, si su vida está lejos en la práctica de lo que Dios quiere? Por eso primero convertirse por dentro, buscar el bien que Dios quiere para ti y para los demás, dejar el mal y buscar el bien para todos. Entonces sí, tendrán sentido todos los ayunos, las abstinencias y todos los sacrificios que hagas, porque en él estarás haciendo la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere para cada uno de nosotros.